palabra, el efecto es devastador. Es algo que difícilmente podría soportar. Algo así sucede en estas comunidades. No, no sé de nadie que haya estudiado el fenómeno, pero cuando cuando uno ve crecer a los niños del kibutz, entiende perfectamente por qué se unen a las tropas de asalto y los programas de formación de pilotos y comandos. Están sometidos desde un principio a una presión machista tremenda. Si no superas las prácticas del cuerpo de marines y te conviertes en un tipo duro de verdad, no vales nada. Es algo que se les inculca a los muchachos desde que son muy pequeños, y creo que sufren verdaderos traumas si no se ven capaces. Psicológicamente para ellos es muy duro. Las consecuencias son palmarias. El Yesh Hivul, un movimiento de resistencia israelí cuyos miembros se niegan a servir en el ejército en los territorios ocupados, no cuenta entre sus miembros con un solo chico del kibutz. Allí el movimiento es como si no existiera. Los chicos del kibutz tienen la reputación de ser lo que llaman buenos soldados. Es decir, no son gente sino gente que hace lo que tiene que hacer. Todo eso es parte del mismo fenómeno, que se da sin que medie la fuerza o la autoridad, por la dinámica del conformismo, que es muy poderosa. La gente del kibutz donde viví era muy culta, casi todos eran refugiados alemanes y muchos de ellos tenían títulos universitarios, pero todos leían el mismo periódico. La mera idea de leer otro periódico era absurda. No es que hubiera una ley que lo prohibiera, es que no se hacía, eso es todo. Si eres un miembro de esta rama del movimiento, este es el periódico que lees y punto. Hombre, ¿cómo crear un contrato social de carácter cooperativo que respete la individualidad de cada cual? Me da la impresión de que allí siempre habrá tensiones muy polarizadas. ¿A qué tensiones se refiere? ¿Entre qué polos? Entre el valor de la colectividad y del individuo. No veo por qué tendría que haber contradicción. Creo que un aspecto crucial de la humanidad es el hecho de que formamos parte de una comunidad. Si logramos crear vínculos sociales que satisfagan al individuo, lo habremos conseguido. No habrá contradicción alguna. En el fondo nadie puede predecir los problemas que surgirán en una situación de grupo, a menos que experimente un poco. Es como la física, no basta con sentarse a pensar cómo será el mundo bajo tales o cuales condiciones, hay que experimentar y comprender cómo funcionan las cosas en realidad. Y una de las lecciones que creo que podemos extraer del experimento del kibutz es que es posible crear estructuras democráticas viables y eficaces. Ahora bien, problemas los habrá siempre, y eso es seguro. En el kibutz uno de los problemas que hay que resolver es el efecto mimético de la presión grupal. Creo que es algo que todo el mundo ha experimentado en su familia. Vivir en familia es una parte esencial de la vida, no hay que renunciar a ella. Por otro lado, la familia es problemática, y eso lo sabemos todos, y uno de los problemas más grandes que se hace casi patológico cuando se da a un grupo muy unido es la exclusión. Para evitar la exclusión, a menudo hay que hacer cosas que uno no haría si pudiera decidir libremente. Por eso forma parte de la vida que nos obliga a enfrentarnos a problemas como esto. No soy ningún incondicional de Marx, pero hay una frase suya que me parece apropiada para el caso. Cito de memoria, así que discúlpeme el lenguaje sexista. Marx dijo en alguna parte que el socialismo es el esfuerzo por resolver los problemas animales del hombre. Cuando hayamos resuelto los problemas animales, ya podremos lidiar con los problemas humanos. Los problemas humanos no competen al socialismo. El socialismo es la empresa que establecerá las condiciones para poder enfrentarnos a esos problemas. Si le he entendido bien, lo que a usted le preocupa es un problema humano, y de esa clase los tendremos siempre. Los humanos somos criaturas muy complicadas y tenemos 1000 maneras de torturarnos en nuestras relaciones interpersonales. Eso lo sabe todo el mundo sin necesidad de ver ningún culebrón. Anarquismo y pensamiento libertario. Mujer. Apartándonos un poco del tema, profesor Chomsky, la palabra anarquía tiene otra acepción a la que usted no suele referirse. Me refiero a la de caos. Sí,
aunque es una acusación sin fundamento. Es como llamar socialismo a la burocracia soviética o dar un nuevo sentido a cualquier término político por motivos ideológicos. Caos es una de las acepciones del término, sí, pero no es una acepción absolutamente irrelevante a lo que respecta al pensamiento social. Como filosofía social, la anarquía nunca ha significado caos. De hecho, los anarquistas se distinguen por creer en una sociedad sumamente organizada. Es solo que está organizada de modo democrático desde abajo. Como sistema social, el anarquismo es tan sensato que tal vez había que desprestigiar la palabra y extirparla del vocabulario y el pensamiento de la gente, para que al oírla el primer reflejo fuera miedo. Sí, la gente en el poder siempre ha tenido al anarquismo por el peor de los males. Ya se vio aquí durante el primer temor rojo de Woodrow Wilson, campaña política de 1919 contra elementos subversivos de Estados Unidos, con los socialistas que emplearon mano dura, pero a los anarquistas los mataban sin más. Con los socialistas emplearon mano dura, pero a los anarquistas los mataban sin más contemplaciones. La idea de que el hombre pueda ser libre es aterradora para los amos del poder. Por eso en los años 60 tan mala prensa. Se han vertido ríos de tinta sobre los años 60 y casi todo lo han escrito intelectuales, gente que escribe libros, con lo que es lógico que esa década tenga tan mala reputación. Los intelectuales la odiaban. Saltaba a la vista en los faculty clubs de la época. El profesorado se quedó en piedra al ver que los estudiantes se lanzaban de pronto a hacer preguntas en lugar de copiar lo que les dictaban. De hecho, cuando Alan Bloom, el autor de Closing of the American Mind, se sentaba a escribir en aquellos años como si los cimientos de la civilización se estuvieran viniendo abajo, tenía toda la razón, se venían abajo, porque los cimientos de su civilización eran estos. Yo soy un gran profesor, te voy a enseñar qué decir y qué pensar, y luego tú lo escribes en tu blog de notas y lo repites. Si el alumno alzaba la mano y decía, no entiendo por qué he de leer a Platón, lo encuentro un disparate. Lo que hacía era echar abajo los cimientos de su civilización, ni más ni menos. Ahora bien, tal vez la pregunta sea absolutamente pertinente. Si se la han hecho tantos filósofos, ¿por qué no habría de serlo? Como cualquier movimiento popular de masas, el de los 60 fue acompañado de muchas locuras, pero eso es lo único que ha pasado en la historia, las locuras periféricas. Lo esencial ha sido soterrado porque tenía un no sé qué libertario y un no sé qué más de miedo a quienes detentan el poder que el libertarismo. Hombre, ¿qué diferencia existe entre el libertarismo y el anarquismo? Ninguna en realidad, yo creo que son lo mismo. Lo que sucede es que en Estados Unidos usamos el término libertario con un significado particular. En esto nos apartamos de la tradición, lo que aquí se llama libertarismo es un capitalismo desbocado. Pero en la tradición libertaria de Europa no podía estar más lejos. Allí todo anarquista era necesariamente socialista, porque en un capitalismo desenfrenado existen toda clase de autoridades, es un sistema extremadamente autoritario. Si el capital se controla de forma privada, la gente tiene que alquilarse para sobrevivir. Dirían luego que la gente se alquila libremente, que es un contrato voluntario, pero eso parece un chiste. Si las alternativas que hay son haz lo que te digo o muérete de hambre, no es que haya mucha alternativa. En tiempos más civilizados, allá en el siglo XVIII y XIX, a eso lo llamaban la esclavitud del salario. La versión estadounidense del libertarismo es una aberración. Es lógico que nadie se la tome muy en serio. Todo el mundo sabe que una sociedad basada en los principios del libertarismo americano se autodestruirá en cuestión de segundos. La única razón para tomárselo en serio es su utilidad como arma política. Así como alguien se pronuncia a favor de cierto impuesto, siempre se puede objetar. No, oiga, yo soy libertario y estoy en contra de los impuestos. Pero por supuesto, sí está a favor de que el gobierno construya carreteras, ponga a su disposición escuela, mate a libios y todo ese tipo de cosas.
También hay libertarios coherentes, claro está, gente como Murray Rothbard, teórico estadounidense. Sus libros, si se atreve a leerlos, le describirán un mundo tan lleno de odio que nadie querría habitarlo. Es un mundo sin carreteras, porque nadie entiende por qué habría de cooperar en la construcción de una carretera que no va a usar. Si quieres una carretera, te juntas con otra gente que vaya a usarla y la construyes, y luego le cobras peaje a quien la quiera usar. Si no te gusta la polución que suelta un coche de tu vecino, le pones una demanda y que decidan los tribunales. ¿Quién querría vivir en un mundo así? En un mundo construido sobre el odio. En fin, ni siquiera creo que valga la pena hablar de ello. Para empezar, se iría a pique al instante. Y si funcionara, lo único que querríamos sería huir o suicidarnos o algo parecido. Se trata de una aberración exclusivamente americana. No es cosa seria. Visiones del futuro. Hombre. En más de una ocasión se ha mostrado reacio a concretar verbalmente su visión de una sociedad anarquista y sobre la forma de instaurarla. ¿No cree que es algo importante para un activista? ¿No convendría intentar comunicar a la gente un plan futuro factible que proporcionara la esperanza y la energía para seguir luchando? Me extraña que no lo intente, al menos. Francamente, para trabajar por el cambio social, no veo que uno deba ser capaz de explicar su visión del futuro con pelos y señales. A mi entender, lo que debería impulsar a una persona a luchar por el cambio son ciertos principios que espera poner en práctica. Ahora bien, es posible que uno no sepa con exactitud, con total exactitud, no creo que lo sepa nadie, el mejor modo de llevar a la práctica esos principios en un momento dado y en un sistema tan complejo como nuestra sociedad, pero eso es lo de menos. Lo que importa es tratar de avanzar en la dirección que nos dictan nuestros principios. A eso mucha gente lo llama reformismo con cierto desdén, pero las reformas pueden ser revolucionarias si se orientan en buena dirección, y para avanzar en esa dirección no creo que haga falta saber con precisión cómo funcionará la sociedad futura. Lo único que hace falta saber es el conjunto de principios que uno desea hacer efectivos en esa sociedad. Seguramente hay 1000 maneras de hacerlos realidad en esa misma sociedad. Bien, pues basta con ayudar a la gente a probarlas. Pongamos el caso que unos trabajadores aspiran a hacerse con el control de su propio trabajo. Hay muchas vías para abordar el asunto, y nadie puede predecir todas las consecuencias de un cambio social de tales dimensiones. Lo que habrían de hacer es probar cada vía posible sistemáticamente. De hecho, en lo que respecta al cambio social soy más bien conservador. Tratándose de sistemas complejos que nadie entiende en su totalidad, creo que lo más sensato es experimentar y ver qué pasa, y si los cambios funcionan, hacer más. De hecho, es un sistema aplicable en todos los ámbitos. En cualquier caso, no creo que yo sea la persona indicada, y aunque lo creyera, me lo callaría, para predecir con precisión los resultados a largo plazo de cualquier cambio que a mi entender debe irse descubriendo sobre la marcha. Eso sí, el principio fundamental que me gustaría comunicar a la gente es que es necesario demostrar la legitimidad de toda forma de autoridad, dominio, jerarquía, de toda estructura autoritaria. Ninguna está justificada de antemano. Si uno agarra a su hijo de 5 años para que no cruce la calle, por ejemplo, está siendo autoritario y tiene que justificarse. Bien, creo que en ese caso el padre podrá dar al hijo una justificación, pero la justificación de cualquier autoridad corresponde siempre a quien la ejerce. Eso es inapelable. Y si uno se para a pensar, la mayoría de las instituciones autoritarias carecen de justificación. Moralmente no están justificadas, no responden al interés de las personas de los estratos inferiores de la jerarquía o al resto, ni a la protección del medio ambiente, del futuro, de la sociedad, de nada. Están ahí solo para preservar ciertas estructuras de poder y dominación, en interés de los que se hallan en la cúspide. Creo que estas preguntas hay que hacérselas cada vez que uno se halla ante un poder autoritario, y la justificación atañe siempre a quien defiende su legitimidad. Si uno no se puede justificar, se trata de una autoridad ilegítima que es preciso abolir. Para serle franco, no creo que el anarquismo sea mucho más que eso. Como yo lo entiendo,
no es más que la defensa del derecho del ser humano a ser libre y exigir una justificación para las restricciones